Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Gianluca, soy fundador y CEO de Gubi, una plataforma de fidelización de clientes para comercios, y también me dedico a lo que es consultoría, específicamente en crecimiento estratégico para empresas. Hoy tenía ganas de hacer este contenido sobre un problema que venimos resolviendo con muchos de nuestros clientes, que es cómo diferenciarme de la competencia. Sabemos que muchos de ustedes se encuentran en la misma situación, no saben cómo escapar de la competencia y terminan compitiendo por precios, bajando la rentabilidad, bajando los márgenes, y ya sabemos cómo termina esta triste historia. Así que espero que este contenido les sea de valor para identificar lo que está pasando en su sector y cómo implementar estrategias para diferenciarse de su competencia y así obviamente darle un salto de valor a su consumidor. Así que dicho esto, comencemos. En primer lugar, tenemos que entender qué es lo que está pasando y por qué hay un aumento de la competencia en las distintas industrias y a qué se enfrentan las empresas e individuos. En primer lugar, tenemos una oleada de redes e influencers. Estamos en un momento en el que nunca se le dio tanto poder y credibilidad al individuo, más con las redes sociales. Sabemos que hoy en día una persona hace una review de tu producto, lo sube a cualquier red social, se vuelve viral y esto afecta a tu producto potencialmente. Entonces las empresas obviamente tienen que sobresalir con productos y servicios como nunca lo han hecho. En segundo lugar tenemos los precios, vemos una baja, una disminución de la renta per cápita a nivel global potenciado post pandemia, lo cual hace que se ofrezcan cada vez mayores productos y servicios a bajo costo. Y el tercer punto es la facilidad para ser un actor. Con el aumento de la tecnología, hoy en día surgen empresas todos los días y obviamente es muy fácil captar recursos de manera inmediata con una landing page o con una web page. En cuestión de segundos ya estamos vendiendo. Así que estos son las cosas que están pasando hoy en día. ¿Y qué está generando esto? Está generando que la oferta supere a la demanda, por lo cual cada vez los productos y servicios son más similares entre ellos y el consumidor se basa su elección meramente en precio. Como podemos ver en la foto, en la ilustración, vemos que tenemos dos latas de tomate que son prácticamente el mismo producto con la misma producción, pero obviamente el consumidor va a elegir el de bajo precio. Así que, dicho esto, ¿cómo nosotros vamos a superar la competencia y cómo nos vamos a diferenciar? Nos vamos a diferenciar dándole un valor, un salto de valor al consumidor. Sabemos que muchos de ustedes y muchas empresas tienen el error de centrar su núcleo estratégico en la competencia. Es decir, evalúo mi competencia y en base a eso establezco estrategias. No, eso no va a hacer que te diferencies de la competencia y vas a hacer prácticamente lo mismo y vas a terminar bajando los precios de tu producto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que lograr como individuos y como empresas? Tenemos que tener en el centro, en el núcleo de la estrategia, tenemos que tener al consumidor, ofreciéndole constantemente un salto de valor, ¿sí? Para que él obviamente nos elija por sobre la competencia. ¿Cómo se llama esto que estoy explicando? Básicamente es la innovación en valor. La innovación en valor es la reducción de costos y el aumento de valor para el comprador. Eso que está en el medio es la innovación en valor. ¿Qué vamos a reducir? ¿Qué costos vamos a reducir? Vamos a reducir las variables con mayor competitividad en nuestro sector. Las cosas que todas las empresas están ofreciendo de forma similar. ¿Y qué vamos a aumentar? ¿Cómo vamos a aumentar el valor al comprador? Vamos a crear elementos que no se ofrecieron todavía en nuestro sector. Vamos a crear cosas nuevas. Entonces, eso es la innovación en valor, ¿sí? ¿Cuáles son los errores más comunes en la innovación en valor? Podemos tener valor sin innovación, que se queda plano básicamente, porque algo mejora de valor, pero no lo, lo sustancial para sobresalir en el mercado. Y podemos tener innovación sin valor, que es impulsada por la tecnología, que es básicamente mejorar algo, pero que el consumidor no está dispuesto a adoptar, ¿sí? Esos son los dos errores más comunes que vemos en la innovación en valor, ¿sí? Entonces, siguiendo con esto, vamos a ver un caso práctico, ¿sí? Que lo sacamos de la estrategia del Océano Azul, que es buenísimo este libro, se lo recomiendo un montón si tienen la posibilidad de adquirir este libro, que los va a ayudar, de verdad les va a aportar un valor para diferenciarse de la competencia increíble, así que los recomiendo. El caso que vamos a ver es sobre la industria vinícola, ¿sí? La industria de vinos, en el 2003. Así que, eh, proseguimos. Tenemos acá el ejemplo de la industria vinícola, ¿sí? Que vamos a hablar específicamente sobre Casella Wines, sobre su producto llamado Yellowtail. Así que vamos a ver primero, vamos a ver una visión general de cómo estaba la industria vinícola, la industria de vinos en Estados Unidos. Tenemos que en el año 2000 Estados Unidos eran
los terceros mayores consumidores de vinos en el mundo, en una industria totalmente competitiva. Los vinos que venían de California concentraban el 60% de las ventas y el restante de los vinos competían con vinos importados de Francia, Italia y Argentina. Entonces tenemos una industria totalmente competitiva, ¿sí? Ocho de las compañías producían más del 75% de los vinos en Estados Unidos, mientras que el 25% restante provenía de 1.700 bodegas. O sea, el 75% de los vinos del mercado de Estados Unidos lo producían 8 empresas, ¿sí? Y el 25% restante, 1.700. Entonces, obviamente, lo que generaba esto era una presión bajista en los precios, como habíamos visto antes. Pero, ¿qué pasaba, no? ¿Qué es lo que pasa acá? Tenemos claramente ahí la última oración, que es: la base de consumidores de vino permanecía estancada. O sea, teníamos un aumento deliberado, ¿sí? De vinos, producción de vinos, oferta de vinos, pero el consumidor seguía en la misma línea, no aumentaban los consumidores. Por lo tanto, obviamente la competencia va a pasar meramente en precios, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a lograr, cómo vamos a lograr superar la competencia, ¿no? Que la competencia sea irrelevante? ¿Cómo podría hacer una empresa, ¿sí? Que quiere meter en la industria de los vinos en Estados Unidos, cómo podría superar esa competencia atroz que había? Bueno, acá vienen dos puntos que son súper importantes, que nosotros tenemos que hacer la evaluación, ¿sí? Cada vez que queramos superar la competencia en nuestra propia industria. Lo primero que tenemos que hacer es un cuadro estratégico. No se asusten porque es súper fácil de entender, ¿sí? ¿Qué es el cuadro estratégico? El cuadro estratégico es un diagnóstico, ¿sí? Básicamente es eso, es un diagnóstico que nos va a ayudar a nosotros plasmar en qué estado está la industria en la cual estamos ofreciendo nuestro producto o servicio, ¿sí? Entonces, el cuadro estratégico específicamente va a plasmar el estado actual de la competencia a fin de saber en qué variables se están invirtiendo, las variables, ¿sí? En las cuales están compitiendo los oferentes. Y el tercer punto es qué están recibiendo los clientes de las distintas ofertas del mercado. Como podemos ver acá en la presentación, tenemos un gráfico sobre los vinos económicos. ¿Se acuerdan que antes en el ejemplo habíamos plasmado la industria vinícola en Estados Unidos? Bueno, este es el cuadro de los vinos económicos en ese momento. Podemos identificar 7 variables, ¿sí? La primera es el precio, la segunda es la terminología, la tercera es la publicidad, la cuarta alejamiento, quinto prestigio, sexto complejidad y séptimo gama de vinos. Y ahí podemos identificar la curva de valor donde está mayor la inversión, ¿sí? De los vinos económicos, que es en el uso de la terminología del vino. Perfecto, entonces, como dije antes, esto meramente nos va a permitir plasmar en qué estado está la industria en la cual estamos compitiendo nosotros. O sea, no es nada totalmente que requiera mucho trabajo ni mucho menos. O sea, esto no se asusten, es súper fácil y nosotros también estamos dispuestos a ayudarlos de nuestra parte. Es plasmar, ¿sí? A fin de establecer estrategias e identificar bien en qué sectores está compitiendo la empresa, las distintas empresas. Entonces, este cuadro, este gráfico lo vamos a comparar con los vinos finos. Entonces, fíjense, del lado derecho, ¿sí? Tenemos los vinos finos y los vinos económicos, ¿sí? Todo en la misma industria, en la industria de los vinos, la industria vinícola. Entonces, ¿qué descubrimos con esto? Es que prácticamente los vinos tienen el mismo perfil estratégico. Los vinos finos y los vinos económicos son iguales, o sea, hacen las mismas estrategias, ¿sí? Pero en distintos niveles de oferta. Entonces, a nosotros no nos serviría de nada entrar en ese mercado o seguir en ese mercado ofreciendo un producto, el mismo producto a menos precio, ¿sí? Podríamos hacerlo, pero seguiríamos dependiendo de la competencia, no podríamos escapar de la competencia. Entonces, una vez que nosotros identificamos, ¿sí? Con el cuadro estratégico cómo está la industria en la que estamos ofreciendo un producto o servicio, cómo están compitiendo, en dónde están haciendo la inversión y qué valor está recibiendo nuestro consumidor, una vez que plasmamos esto, vamos a plasmar lo que es el esquema de 4 acciones, que básicamente es tomar acción, ¿sí? De esto que identificamos. Básicamente es eso. No se asusten, es súper fácil. En primer lugar vamos a tener eliminar, ¿sí? Cuáles variables que la industria da por sentadas se deben eliminar. Vamos a tener reducir cuáles son las variables que se deben reducir muy por debajo de la norma de la industria. Tercero, vamos a tener incrementar cuáles son las variables que se deben incrementar muy por encima de la industria, ¿sí? Y cuatro, crear cuáles son las variables que se deben crear porque la industria nunca las ha ofrecido, como hablábamos antes. Darle ese aumento de valor al consumidor. Entonces, el primer
El primer objetivo principal de las dos primeras preguntas es básicamente lo que hablamos antes, la reducción de costos, eliminar esas variables, ¿sí? Que hay mayor competitividad y obviamente que se hace un mayor énfasis de inversión sin dar un valor al consumidor. Y obviamente las últimas dos preguntas nos van a ayudar a descubrir y eliminar soluciones que están impuestas por el sector desde hace tiempo y que no tienen tampoco ningún valor, ¿no? Y obviamente crear nuevas fuentes de valor. Entonces, básicamente, esas son las dos acciones que nosotros tenemos que hacer para evaluar y diferenciarnos de la competencia en nuestra industria. Es el cuadro estratégico y posterior de eso es el esquema de cuatro acciones. Entonces, sigamos con el ejemplo. Vamos a hablar del ejemplo que veníamos hablando, de Casella Wines. Gracias a esta estrategia, Casella descubrió que la gran mayoría de estadounidenses rechazaba el vino porque les era difícil apreciar su complejo sabor. Por eso creó Yellowtail, que es el vino que están ahí viendo en la foto. Una bebida que era muy social porque era suave y frutal. Entonces lo que permitía era que las personas puedan disfrutar de otra copa sin pensarlo y obviamente se encargó de atraer nuevos consumidores a la industria porque obviamente era un vino que les resultaba fácil de tomar a todas las personas. Entonces, solamente en 2 años, con esta estrategia, ¿sí? Que aplicó Casella Wines, que es la del cuadro estratégico y la del esquema de cuatro acciones, creó este producto y en 2 años, ¿sí? Se convirtió en la botella más vendida de Estados Unidos, en una industria que acabamos de ver era totalmente competitiva, ¿sí? Que el 25% del restante de la industria se dividía en 1.200 empresas. O sea, y este vino llegó en 2 años a convertirse en la botella más vendida. ¿Qué hizo Casella Wines? Creó tres variables nuevas, ¿sí? Tres variables nuevas. Con el cuadro, con el esquema de cuatro acciones, creó tres variables nuevas. La facilidad de consumo, la facilidad de selección y la diversión y aventura, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a ver cómo rediseñaron ellos el esquema de cuatro acciones, que era lo que explicaba antes. Fíjense, ellos eliminaron la terminología y las características enológicas, la publicidad en los medios de comunicación de masas y las cualidades de envejecimiento. Eso completamente lo eliminaron, ¿sí? Lo que les permitió obviamente un ahorro mayoritario de costos. ¿Qué redujeron? El prestigio y el legado del viñedo, ¿sí? La complejidad del vino y la gama de vinos. Y al otro lado, ¿sí? Del cuadro, ¿qué incrementaron? Incrementaron el precio con respecto a los vinos más económicos, entonces plasmaron un precio intermedio entre un vino económico y un vino fino, ¿sí? Y que crearon los tres conceptos que acabamos de nombrar, la facilidad de beber, la facilidad de elegir y la diversión. Entonces, para finalizar, vamos a ver cómo quedó el resultado de la estrategia. Fíjense en primero a la derecha, tenemos el cuadro estratégico y ahora lo podemos comparar nuevamente con los vinos finos, los vinos económicos y Yellowtail. Fíjense en que Yellowtail está abajo. Vamos a pasar primero al primer aspecto, la primera variable que es el precio. Fíjense que estableció un precio entre medio de los vinos finos y los vinos económicos. Después básicamente disminuyó los costos en la terminología enológica, el marketing, la calidad del engenamiento, aumentó un poquito los costos en el prestigio, complejidad de vino y gama de vinos y le dio el salto de valor al consumidor, ¿sí? En la facilidad para beber, facilidad para elegir y la diversión. ¿Cuál es el resumen de todo esto? ¿Cuáles son los puntos a tener en cuenta de esta estrategia? En primer punto es que hicieron la introducción de un nuevo concepto frutal, ¿sí? La industria venía compitiendo con vinos de tanino, roble y mucho envejecimiento, entonces ellos involucraron algo totalmente disruptivo. Acuérdense que estos 2000, entre el 2000 y 2003, entonces introdujeron un vino frutal en un mercado que no lo conocían muchos, lo cual el vino frutal redujo la necesidad de invertir capital en el envejecimiento del vino, como muchas empresas lo venían haciendo, que gastaban mucho capital en envejecimiento de vinos. Ellos decidieron no hacerlo, lo cual les generó un aumento, una reducción de los costos. Lo segundo era que también ellos interpretaron que la experiencia de ir a comprar un vino era abrumante para el consumidor promedio. Llegaban y eran pasillos, pasillos de vinos y todas las etiquetas eran similares. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon un vino con una etiqueta totalmente simple, como habíamos visto antes, súper simple, súper detallista, lo cual facilitaba la elección al consumidor ofreciendo solo dos variables, un Chardonnay y un Shiraz, con etiquetas simples, llamativas y poco tradicionales. Lo que generó que los vendedores sean embajadores de su producto, ya que obviamente era una recomendación súper simple, un producto que a todos les gustaba porque era frutal, tenía una etiqueta simple y sencilla, eh,
eso generó que los mismos vendedores de vinos se conviertan en embajadores, porque cuando una persona iba a comprar un vino y preguntaba cuál me recomendás, lo primero que se le venía a la mente era este vino, el Yellowtail. Así que, nada, esto fue súper sencillo, súper fácil. Tenía ganas de hacerlo como para que les quede un contenido y algo que puedan revisarlo siempre y cuando se encuentren con este problema de la competencia. Así que muchísimas gracias por su tiempo y obviamente si les gustaría que los ayude con su empresa, con un negocio, saben que pueden contar conmigo, ahí les dejo mi email y pueden mandarme un email cuando ustedes lo requieran. Así que muchísimas gracias, les mando un abrazo grande a todos y que estén bien.